pero en este momento vamos a entrar a este tema, que es el tema del arte del Renacimiento. Italiano. ¿Por qué italiano? Pues porque ya vimos que Italia es la cuna del Renacimiento. Y no es casualidad. A ver, no es casualidad que esta idea del Renacimiento, esta idea de volver a lo clásico, a la antigüedad greco-romana, surja en Italia. ¿Por qué no es casual? Pues porque Italia fue el epicentro del Imperio Romano, que fue el imperio más poderoso de la antigüedad. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Entonces no es casual que haya sido justamente en Italia donde surge esta idea de volver a la edad dorada de la antigüedad clásica. Ahora, en el asunto del arte, vamos a tener dos periodos. Son dos siglos, los siglos del Renacimiento, el siglo XV y el siglo XVI. Y por eso en el arte se habla de dos periodos. Uno sería el Quattrocento, otro sería el Cinquecento. Obviamente son términos en italiano. ¿Por qué el Quattrocento? Porque son todos los años que van de 1400 a 1500. Y el Cinquecento, pues son todos los años que van de 1500 a 1600. ¿Sale? Entonces, estos son los dos siglos del Renacimiento. Y va a haber dos generaciones de artistas. Unos trabajando en el Quattrocento y otra generación diferente de artistas que van a estar trabajando en el Cinquecento, o sea, un siglo después, en el siglo XVI. Y bueno, aquí mismo, en esta como línea del tiempo, he insertado los acontecimientos que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, en el siglo XV es cuando tiene lugar la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, y ya hacia el final del siglo, en 1492, o sea, en la última década del siglo XV, el fin de la reconquista y el descubrimiento de América. Todos esos acontecimientos se mencionan en el video anterior. Luego ya en el siglo XVI viene la Reforma Protestante y fíjense, un acontecimiento que no menciono en el video anterior, pero que es sumamente importante, en 1521, la caída de Tenochtitlan. Tenochtitlan, pues si ustedes se acuerdan, era la capital del Imperio Azteca. Cae en 1521, o sea, a principios del siglo XVI. Ahora, en esta clase nosotros vamos a hablar de el Quattrocento, los primeros artistas del Renacimiento italiano, la primera generación. ¿Y quiénes son estos artistas? Pues estos que están acá. Es una lista amplia, pero pues no podemos verlos a todos por cuestión de tiempo. ¿Sale? Entonces yo me voy a concentrar en los más importantes. En lo que se refiere a la arquitectura, hay un personaje que es sumamente importante, que es Filippo Brunelleschi. Este señor va a tener un impacto en todas las demás artes, en la escultura, en la pintura, aunque principalmente era arquitecto. Ahorita voy a hablar de él, Brunelleschi. Bueno, acuérdense que a los artistas se les conoce por su apellido regularmente o por su apodo, porque de hecho hay muchos aquí que son apodos, no son nombres, son apodos, como por ejemplo Donatello, que es uno de los principales escultores del Renacimiento, ¿no? Donatello. Entonces, a ver, artistas así, los más importantes, Brunelleschi, arquitecto. Alberti también es importante, ¿eh? León Battista Alberti. Donatello en escultura. Y en pintura, pues hay muchos, pero a ver, los más importantes yo diría que son Masaccio, Piero de la Francesca, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y finalmente Pietro Perugino. Obviamente todos son importantes. Yo estoy así como seleccionando a los más célebres, más famosos, y esos son los que vamos a ver. Y de hecho, estos artistas van a ser los maestros de la generación que sigue, o sea, la del Cinquecento. A ver, en el Cinquecento, pues también va a haber muchos artistas, pero básicamente hay tres que destacan encima de todos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Estos tres son así como los más célebres de todo el Renacimiento, pero ellos tres son del siglo XVI, o sea, del Cinquecento, pero sus maestros son artistas del Quattrocento. Por ejemplo, Domenico Ghirlandaio va a ser el maestro de Miguel Ángel y Pietro Perugino va a ser el maestro de Rafael. Y hay otro que no mencioné, que es Andrea del Verrocchio. Ese va a ser el maestro de Leonardo da Vinci. Obviamente hay como una sucesión aquí, como una evolución. Primero es el Quattrocento y estos artistas del Quattrocento son los que rompen con los paradigmas del arte medieval y crean un arte totalmente moderno, revolucionario, nuevo. En este momento el arte renacentista va a ser una revolución absoluta.
Bueno, ellos son los que empiezan y ya después sobre esto vienen los tres grandes, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Y de hecho, si ustedes toman esos cuatro nombres, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y le suman a Donatello, ¿qué cosa tienes? ¿Alguien sabe? Bueno, no sé si vieron alguna vez una serie que se llamaba Las Tortugas Ninja. La persona que creó esa caricatura era fanática del Renacimiento italiano y por eso agarró estos cuatro nombres para las Tortugas Ninja. Pero bueno, hay otros artistas, ¿no? Por supuesto, que son los que ya mencioné. Hay otro artista que se llama Giorgio Vasari. Este señor también es importante, pero más que como artista, como teórico. Vasari es uno de los primeros que empieza a utilizar el término renacimiento. O sea, él dice, nosotros, los intelectuales, los artistas del siglo XV, aquí en Italia, estamos haciendo un renacimiento, o sea, estamos regresando a la edad dorada de la antigua Grecia y la antigua Roma. Él es el que surge con esta idea y él es el que también empieza a hablar de manera muy negativa de la Edad Media, como una época oscura, de ignorancia, de superstición, de analfabetismo, de atraso científico. Es uno de los que empieza a hablar de esto y de hecho escribe un libro que se llama Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Y en ese libro él dice, nosotros, esta generación de arquitectos, pintores, escultores, estamos haciendo un renacimiento. Estamos volviendo a la edad dorada de Grecia y de Roma. Vamos a hablar ahorita como de las características del arte renacentista italiano. ¿Sale? Ahí les van. La característica número uno sería esta, del artesano al artista. A ver, si nosotros nos vamos a la Edad Media, y acuérdense, lo vimos, les presenté algunas obras de arte medieval. Si ustedes se acuerdan, nunca les hablé de ningún autor, de ningún artista cuando les puse, por ejemplo, las esculturas de la Catedral de Notre Dame o pinturas de otras iglesias medievales, nunca les dije, y esta obra corresponde a tal artista. No, porque no se sabía quién rayos había hecho eso. ¿Por qué? Porque los que hacían esas obras no se consideraban artistas, se consideraban simples artesanos y por lo tanto se mantenía el anonimato. No se sabe quién hizo las obras de arte de la Edad Media, las pinturas, las esculturas, todo eso. ¿Quién lo hizo? Pues quién sabe. Eran simples artesanos, como al nivel de lo que hoy tendría, por ejemplo, un albañil. Un albañil, pues ciertamente tiene mucha capacidad y hace cosas, edificios muy bonitos y todo, pero raramente se acuerda la gente de su nombre, ¿no? ¿De quién hizo ese edificio? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, en este momento surge la idea del artista, una persona que tiene como un nivel de dominio, de técnica superior y por eso tiene una personalidad. E incluso empiezan a firmar sus obras. Por eso ya hablamos de Leonardo da Vinci, de Pietro Perugino, de Filippo Brunelleschi, de Donatello, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya comienzan a firmar sus obras. Eso es algo bien importante. Segundo punto importante, retorno a la antigüedad clásica. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? El arte del Renacimiento italiano va a buscar parecerse mucho al arte de Grecia y de Roma. ¿Se acuerdan que vimos el arte de Grecia y de Roma? Y hablábamos de que el arte griego y romano buscaba estos valores estéticos, el orden, la proporción, el equilibrio, la simetría, la belleza ideal y la perfección anatómica. Esas son como las características clave del arte grecorromano. Y lo veíamos en los edificios, por ejemplo, el Partenón, que aquí está, y lo mismo en las esculturas, ¿se acuerdan? Las esculturas de mármol de los griegos, con esos cuerpos perfectos, esos rostros ideales. Pues todo esto lo van a retomar los artistas italianos del Renacimiento. Van a buscar que el arte vuelva a ser así. Bueno, hay otra característica que se le llama la mímesis. ¿Y qué es la mímesis? Es la imitación de la naturaleza. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, mucho en la pintura. En el arte renacentista se va a buscar que las pinturas se parezcan mucho a los modelos reales, los modelos que tú te encuentras en la vida real, en la naturaleza, cosa que a los artistas de la Edad Media no les interesaba.
no existía esta preocupación por la imitación de la naturaleza. Que los modelos se parecieran a lo real simplemente era algo intrascendente para ellos. A ver, vamos a ver algunos ejemplos de arte medieval para después compararlos con los modelos renacentistas. A ver, ya vimos arte medieval. ¿Me pueden, por favor, explicar qué es lo que hay aquí en esta pintura? Es el interior de una iglesia, de hecho, medieval. Acuérdense que en la Edad Media el arte se utilizaba de dos maneras. Tenía una función decorativa y tenía una función pedagógica. Y se usaba la pintura en el interior de las iglesias y afuera se usaba la escultura, los relieves, como vimos en la Catedral de Notre Dame o en otra iglesia más vieja, que es la de Santa Fe. Bueno, aquí tenemos el interior de una iglesia medieval, toda cubierta con frescos, o sea, con pinturas. Obviamente, como ya es muy vieja, es de la Edad Media, pues ya se han ido borrando un poco las imágenes. Sin embargo, si le hacemos un zoom, todavía se alcanzan a ver, se aprecian más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice, por favor, qué es lo que tengo aquí? ¿Es el Cristo Pantocrator? Exactamente, es el Cristo Pantocrátor, o sea, Cristo como juez que regresa de la muerte triunfante y que viene a juzgar a vivos y muertos. ¿Y qué más significa estas cosas que aparecen a los lados de Cristo? Un toro con alas, un ángel, un águila y un león también con alas. El tetramorfos, o sea, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan y el Evangelio según San Marcos. Y abajo aparecen arcángeles. Pero a ver, yo les pregunto, ¿así son las personas en la vida real? ¿Como estas figuras? ¿Así se ven en la vida real los seres humanos? No, ¿verdad? No hay un interés aquí por la mímesis, o sea, por imitar la naturaleza de una manera más o menos realista, naturalista. Eso no les interesaba a los artistas de la Edad Media. No se consideraba algo importante. En cambio, los artistas del Renacimiento sí van a buscar que lo que pintan se parezca cada vez más a los modelos reales. ¿Sale? O sea, las personas de carne y hueso como tú y como yo. Bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues otra escena o otra imagen de Cristo Pantocrator. Pero vean, otra vez, vean esa cara, esas manos, ese cuerpo, esa anatomía. Si este Cristo fuera real, sería un fenómeno, porque en la vida real los seres humanos, la anatomía humana no se ve así, y ni las caras de las personas se ven así. O sea, a lo que voy, no hay un interés por la mímesis, no les interesa copiar la naturaleza. Pero en el Renacimiento, ahí sí hay un interés por la mímesis. Entonces van a romper con esto. Aquí se ven, de hecho, algunas escenas. Ya esto es pintura renacentista y aquí sí ya comienzan a preocuparse por imitar la naturaleza. A ver, en la pintura vamos a tener el uso de la perspectiva. Ahorita, en un momento más, les voy a explicar qué es la perspectiva. La luz plena, el paisaje, es otro tema importante, el paisaje. Anteriormente también no había paisajes. O sea, las figuras estaban como volando quién sabe dónde, o sea, en un espacio así no identificado. Si yo tuviera que decir en dónde están ubicadas estas figuras, quién sabe, están como volando ahí en medio del espacio, quién sabe dónde, ¿no? O sea, no había lugar para el paisaje en las pinturas de la Edad Media. Tampoco les interesaba el paisaje. Ubicar a las figuras dentro de algún marco real, ya fuera un paisaje natural o un paisaje urbano, una ciudad, un edificio, una recámara, algo. No, no les interesa para nada. Básicamente en la Edad Media el paisaje no existe. Pero aquí sí, vean estos cuadros. Aquí sí aparece Cristo con sus apóstoles, pero están ubicados dentro de un paisaje urbano en este caso, o sea, una ciudad. Se ven edificios, monumentos, una tipo plaza pública. Aquí arriba también se ve un edificio, un marco arquitectónico, árboles detrás, o sea, las figuras están ubicadas dentro de un paisaje. ¿Vale? Eso también es algo nuevo, digámoslo así.
¿Cuáles son los temas que les gusta pintar a los artistas del Renacimiento? Bueno, el tema religioso. Ese tema sí va a seguir vigente, ¿eh? O sea, ya hemos dicho que en este momento la religión pasa como a un segundo plano, pero en realidad la religión va a seguir teniendo muchísima fuerza todavía en el Renacimiento, ¿eh? Entonces, por eso los artistas renacentistas todavía trabajan mucho el tema religioso. Escenas bíblicas, imágenes de santos, de vírgenes, de Cristo, de los milagros, etcétera, etcétera. Pero hay otro tema que digamos que sí es nuevo, entre comillas, el tema mitológico. ¿A qué se refiere el tema mitológico? ¿Quién me dice? Exactamente, los dioses de la mitología griega y romana, cosa que obviamente en la Edad Media estaba prohibida. ¿Por qué? Porque acuérdense, la religión cristiana fue la que sustituyó al paganismo. Bueno, la religión grecorromana. Vimos que el cristianismo sustituyó a esa religión o a esos cultos, a esos dioses, y entonces en la Edad Media, pues eso quedó totalmente en el olvido. Pero ahora los artistas del Renacimiento, como son súper fans de la antigüedad griega y romana, la antigüedad clásica, pues retoman el tema mitológico. Entonces vuelven a aparecer imágenes de Poseidón, de Zeus, de Afrodita, Atenea y de todas estas deidades paganas. Vuelven a aparecer esos temas. Y otro tema también importante es el tema del retrato. O sea, imágenes de personajes importantes de la época. Papas, reyes, pero no solamente ellos, también burgueses, gente que no es de sangre azul, gente del pueblo, pero que tiene lana y que le paga a un artista para que le haga un retrato de él, de su familia, de sus hijos, etcétera. Bueno, y finalmente el tema de las técnicas y materiales. A ver, en la pintura podemos pintar encima de una tabla o podemos pintar encima de un lienzo. Un lienzo es una tela especial. Cuando tenemos pintura sobre tabla, o sea, sobre madera, o sobre lienzo, sobre tela, usualmente se usan la técnica del temple o la técnica del óleo, que de hecho en este momento la técnica del óleo también es nueva. Es una técnica totalmente revolucionaria. El óleo te permite hacer unos cuadros con unos detalles así súper realistas, casi fotográficos. Hay algunas pinturas que parecen foto. Son tan realistas que parecen fotografías. Acuérdense que obviamente en ese momento no existía la fotografía. La fotografía se va a inventar muchos siglos después, hasta finales del siglo XIX, imagínense. Y nosotros ahorita estamos en el siglo XV, siglo XVI. Entonces, era increíble que de repente un pintor pudiera crear unas imágenes súper realistas, que imitaran la naturaleza de un modo así súper preciso. Y eso te lo permite el óleo, que son como unos aceites que utilizas para pintar, les digo, encima de tabla o encima de lienzo. Ahora, una ventaja del óleo es que tú puedes corregir. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una tela y entonces empiezo a hacer una pintura y pinto unas figuras, cosas, unos objetos ahí, pero después me arrepiento. ¿Qué puedo hacer? Puedo corregir y puedo pintar encima de lo que ya estaba previamente pintado. Solamente tengo que dejar secar el óleo y una vez que está seco puedo regresar y pintar encima de lo que había pintado antes. Entonces es una técnica que permite muchas modificaciones, tiene muchas ventajas en ese sentido. Bueno, hay otra técnica que también va a ser importante, que es la técnica del fresco. El fresco se utiliza más bien cuando pintamos sobre muro, o sea, paredes o también los techos de los edificios. Por ejemplo, esto que vemos aquí son frescos. Son los frescos de la Capilla Sixtina y estos los va a pintar Miguel Ángel. En realidad son varios artistas. Miguel Ángel lo que pinta es la bóveda, o sea, el techo, y pinta el ábside, o sea, la pared que está detrás del altar. Esto es una capilla, es una iglesia. Entonces tienes esta pared detrás del altar. Aquí se alcanza a ver si lo ven, por aquí. Aquí se ve el altar y detrás del altar pues, hay una pared enorme. Esa la pinta Miguel Ángel. Y lo mismo la bóveda, o sea, el techo. Todas estas imágenes son obra de Miguel Ángel. Pero las imágenes que están a los lados, en las paredes laterales, son de otros artistas diferentes. Hay algunas de Botticelli, de Pietro Perugino,
y de otros artistas que andan por ahí, ¿no? A ver, nada más les explico rápidamente en qué consiste la técnica del fresco. Bueno, lo que tú haces cuando pintas al fresco es lo siguiente. Antes de pintar, tienes que crear una mezcla, cal con agua, con tierra y con algunas otras cosas, o sea, como tipo albañil, y cubres la pared, o sea, revocas la pared con esa mezcla. Y mientras está fresca esa mezcla, es cuando comienzas a pintar encima, estando fresco el revoque. Por eso se llama pintura al fresco, porque el revoque sigue fresco. Entonces tú empiezas a pintar encima de eso y lo que hace es que la pintura penetra la capa de revoque y entonces se conserva por muchos siglos. Por eso es que estas pinturas siguen pues en muy buen estado todavía, porque están hechas al fresco. Nada más que el fresco tiene una desventaja. La desventaja es que no puedes corregir nada. Por eso es que tienes que ser un artista súper picudo y fregón, porque no te puedes equivocar. Aquí no es como el óleo que dejas secar y después regresas y pintas encima. No, porque como estás pintando al fresco, la pintura penetra el revoque y ya se quedó ahí. O sea, el revoque absorbe toda la pintura. Si tú quisieras corregir eso, lo que tendrías que hacer es tirar todo el revoque. O sea, agarrar un pico, tirar todo lo que revocaste y volver a repetir todo el proceso. Entonces, imagínense lo difícil que esto es. Los artistas que pintan al fresco es porque ya son verdaderamente unos masters. Bueno, a ver, en la escultura, el tema del desnudo. ¿Dónde habíamos visto esculturas desnudas? Digan ustedes. Exactamente, con los griegos y los romanos, en el arte clásico grecorromano. Ese tema, el cuerpo humano desnudo, se perdió totalmente en la Edad Media. No hay imágenes, esculturas de cuerpos desnudos. Nada de eso. Eso lo tenían los griegos y los romanos. Bueno, pues ahorita los artistas del Renacimiento retoman el desnudo. Retoman también lo que se llama la escultura de bulto, redondo. A ver, ¿qué significa eso? Una escultura de bulto redondo es cuando tienes una escultura tridimensional, o sea, una escultura totalmente separada del muro. Igual, si yo me regreso a la Edad Media, a ver, vamos a volver a la Edad Media para ver cómo eran las esculturas de la Edad Media. Así eran las esculturas de la Edad Media. No son tridimensionales, o sea, no están separadas del muro, están talladas sobre el muro. Esto es lo que se llama un relieve. Así eran las esculturas de la Edad Media, que lo vimos. Obviamente no hay desnudos aquí, ¿no? Nada de desnudos, porque aparte todos son santos, es el tema del cielo y el infierno y todo ese rollo, ¿no? Tema religioso. Entonces no hay desnudos aquí. Y además las imágenes pues no son como muy realistas, que digamos, ¿no? Si ustedes ven las figuras, parecen más bien como caricaturas, de hecho. Les digo, en la Edad Media, una, no había desnudos y dos, no había esculturas de bulto redondo. Escultura de bulto redondo es cuando tienes ya una escultura totalmente libre, totalmente separada del muro, como esto que vemos en la imagen. O sea, aquí la escultura es independiente totalmente. Y eso sí lo tenían obviamente los griegos y los romanos. Pues aquí se recupera eso. Y también vamos a tener esculturas de tema religioso, mitológico. Por ejemplo, esta escultura que tenemos aquí, ¿alguien sabe cómo se llama? Es famosísima. ¿Alguien conoce esta escultura? Aparte es enorme. Vean el tamaño de esta chava que está aquí abajo, contemplando esta obra impresionante, ¿no? Un hombre totalmente desnudo, bellísimo, anatómicamente perfecto, al más puro estilo de los griegos y los romanos. Exactamente, es el David de Miguel Ángel. ¿Sabes? O sea, Miguel Ángel, el famoso artista, es el que esculpió esta obra totalmente hecha de mármol y tiene como 6 metros de altura. Es impresionante verlo en vivo. Bueno, pero este es tema religioso. ¿Por qué tema religioso? Porque David es un personaje de la Biblia. Es el rey David de la Biblia. Más adelante les contaré un poco de este personaje. Pero también tenemos esculturas de tema mitológico. Por ejemplo, aquí se ve una de estas. Este de aquí también es una obra de Miguel Ángel, por cierto. Es el dios Dioniso, o también se le conoce como Baco. Bueno, Baco es el dios del vino, de la fiesta, el dios del teatro, ¿se acuerdan? ¿No? Y por eso aparece bien borracho, ahí se ve que tiene una copa en la mano,
y está como tambaleándose porque está ebrio. Bueno, pues es Baco ebrio, de hecho así se llama la escultura, Baco ebrio. Bueno, pues estos temas comienzan a resurgir una vez más. El tema mitológico y además cuerpo desnudo, escultura totalmente independiente, tridimensional, de bulto redondo. Bueno, y finalmente las técnicas y materiales, el bronce y el mármol. O sea, hay esculturas de bronce, de metal, como esta que está aquí, que también está desnuda totalmente, como pueden ver, y esculturas de mármol. ¿Por qué el bronce y el mármol? Esas eran las técnicas y los materiales favoritos de quién, otra vez, de los griegos y de los romanos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay como totalmente una influencia gigante de lo grecorromano en el arte renacentista italiano, ¿no? O sea, ellos quieren regresar a eso, a la antigüedad clásica. Y, perdón, en los temas me faltó hablar del retrato político. Se va a utilizar mucho la escultura para hacer retratos de los políticos de la época, ¿no? Gente que tenía el poder. ¿Cuáles serían los principales centros artísticos del arte renacentista italiano? Hay sobre todo tres que van a ser las ciudades más importantes. Una es Florencia. Esto es Italia. Italia en el siglo XV. Actualmente nosotros hablamos de Italia como un solo país, que es toda esta bota. La botita esta es Italia, ¿no? Y también abarca estas islas, la isla de Sicilia y la isla de Cerdeña, me parece que es. Sí, porque es que son dos islas, una es Córcega y otra es Cerdeña, pero si no mal recuerdo, una le pertenece a Francia y otra es italiana. Bueno, el punto es que para nosotros todo esto es Italia, un solo país hoy en día. Pues en el siglo XV no. En el siglo XV eran repúblicas independientes. Estaba la República de Venecia, la República de Florencia, la República de Siena, los estados papales, que eran toda esta parte de aquí, y de hecho la capital de ahí era Roma, el Vaticano. Estaba el Ducado de Milán, aquí arriba, el Ducado de Saboya, el Reino de Nápoles, aquí abajo, el Reino de Sicilia. O sea, a lo que voy es que eran como países, entre comillas, independientes. Incluso muchas veces estaban en guerra o en competencia uno con otro. Lo que sí es que todos hablaban el mismo idioma, italiano, o lo que va a ser el italiano, aunque de hecho hay diferencias, ¿eh? En Italia hay como muchas, como varias versiones, digamos, del italiano, muy diferentes. Dialectos le llaman. Por ejemplo, yo aquí les cuento, bueno, ustedes habrán visto que mi apellido es italiano, uno de mis apellidos, ¿no? Mi segundo apellido es Stefanoni. Ese apellido viene del norte de Italia, de la región del Véneto, lo que era antiguamente la República de Venecia, ¿no? Y bueno, mi familia materna, pues son de un pueblo de aquí de México que se llama Chipilo, y la gente de ese pueblo de Chipilo viene de aquí, del norte de Italia. Y hablan, bueno, hablamos porque yo también medio más lo entiendo que hablarlo realmente, es el Véneto, y es una versión del italiano, ¿no? Bueno, el punto es ese, era una serie de repúblicas independientes. Ahora, ¿cuáles eran así como las más importantes en el asunto del arte renacentista? Florencia. Ahí, de hecho, se le conoce como la cuna del Renacimiento. Ahí nació, ahí empezó el Renacimiento. Y si ustedes se acuerdan, ¿quién gobernaba en la ciudad de Florencia? ¿Quiénes estaban en Florencia? Aquí está Florencia, fíjense. Bellísima ciudad. Pues los Medici, ¿sale? La familia esta de burgueses que no eran ni nobles ni miembros del clero, sino que eran gente del pueblo que trabajó y de repente se hincharon de lana a tal grado que incluso compraron el poder, el gobierno de la ciudad de Florencia. Entonces, en la bellísima Florencia, ahí es donde comienza el Renacimiento. Si ustedes van a Florencia, van a ver que hay un río que atraviesa la ciudad, es el río Arno, y en el río Arno hay varios puentes, pero hay uno que es así como el más importante, que es el Puente Viejo, Ponte Vecchio. Es así como el puente más importante. Hay muchas cosas interesantes que ver en Florencia. Por ejemplo, ahí está el Palazzo Medici Riccardi, así se llama,
Bueno, este palacio, que aquí se los marco, ¿por qué es importante? Pues porque ahí vivían los Medici, ¿sale? Es un palacio muy bonito que era propiedad de los Medici. Ya después, de hecho, lo vendieron y se compraron el Palazzo Pitti. El Palazzo Pitti está del otro lado del río, aquí. Está mucho más pro, pero ese lo compraron ya después. El Ponte Vecchio, aquí se ve. La Piazza de la Signoria, que es como el centro, lo que nosotros llamaríamos aquí en México el Zócalo, ¿no? de Florencia, pues es la Piazza de la Signoria, y ahí está el Palazzo Vecchio, que era como el palacio de gobierno, y hay un complejo, aquí un edificio que se llama Uffizi. Bueno, actualmente aquí Uffizi es el museo más importante de arte renacentista en toda Italia. El museo más importante de arte renacentista es la Galleria degli Uffizi, así se llama. Entonces, si algún día van a Florencia, pues vayan a la Galleria degli Uffizi y ahí van a ver muchas de las obras que vamos a ver ahorita. Y bueno, obviamente también muy importante era la Catedral de Florencia, ¿no? Que aquí está, enorme, como pueden ver. Santa María del Fiore, así se llama. Bueno, todo esto les muestro, ¿por qué? Porque aquí es donde comenzó el Renacimiento. Aquí comienza todo el rollo con los Medici. Aquí es donde empezó Miguel Ángel su carrera, Botticelli, Ghirlandaio. Todos estos grandes artistas trabajaron aquí, muchos de ellos patrocinados por los Medici. Aquí se ve la Catedral de Santa María del Fiore, que les digo, con una cúpula enorme, impresionante. Bueno, esta es una imagen de la catedral. La cúpula famosa, ahorita les voy a hablar un poco de eso. Acá hay otra toma impresionante de la catedral. Bueno, la catedral es más vieja, es de la Edad Media. De hecho, pueden ver que tiene elementos góticos. Ahí está el Palazzo de los Medici. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Se los muestro, aquí están los Medici, que les digo. Bueno, luego si quieren hablamos más de los Medici. Es una historia interesantísima, pero bueno. A ver, me adelanto. Bueno, el caso es que Florencia es uno de los puntos importantísimos del Renacimiento. ¿Sale? Aquí hay otra imagen de lo que sería la plaza esta que les digo. La Piazza de la Signoria, la Galleria degli Uffizi y el Palazzo Vecchio. Bueno, bellísimo lugar. Bueno, después les hablo más de esto. Ahora, la otra ciudad también sumamente importante después de Florencia va a ser Roma, obviamente, ¿no? La ciudad de Roma va a ser el segundo punto importantísimo. Y acuérdense que ahí en Roma pues está la matrix de la Iglesia Católica, el Vaticano. Y de hecho ya lo vimos en el video anterior. En este momento es cuando el Papa Julio II tiene la brillante idea de ¿qué? De remodelar el Vaticano. Y para eso va a contratar a Bramante, a Miguel Ángel, a Rafael, que son artistas del Renacimiento, sobre todo del Cinquecento, del segundo periodo, y es cuando van a hacer el Vaticano tal como está ahorita. Tú vas ahorita al Vaticano y es una cosa impresionante, pero antes no era así. Antes era de hecho como se ve en esta foto. Bueno, no es una foto, más bien es un dibujo. Pues era muy viejo, totalmente medieval, totalmente en la onda arte románico, muy, muy antiguo, de hecho. Pues lo que hace este señor es remodelarlo totalmente. Para eso contrata, les digo, a estos artistas impresionantes, Miguel Ángel, Rafael, Bramante y otros más. Y para eso se va a gastar una lana impresionante y además acuérdense que eso es lo que va a detonar justamente, ¿qué cosa? La reforma protestante. ¿Por qué? Porque empiezan a cobrar las indulgencias para recaudar fondos y todo este rollo, ¿no? Bueno, aquí nada más quisiera que vean la Basílica de San Pedro. La Capilla Sixtina, como pueden ver, es una capilla muy chiquita que está a un lado de la Basílica de San Pedro.
Y está, bueno, el Palacio Apostólico, los museos del Vaticano, que es enorme. O sea, si tú vas a Roma, no te alcanza un día para ver todo lo que hay en los museos del Vaticano. O sea, es impresionante lo que hay ahí de arte, de esculturas, de pinturas, de tapices, de joyas, de todo lo que te imagines. Y está la residencia papal. O sea, los papas actuales viven ahí, en este edificio que están viendo ahí. Ahí vive ahorita el Papa Francisco, que es este papa argentino. De hecho, es el primer papa latinoamericano. Todos los papas de la historia han sido europeos, todos, excepto el de que está ahorita, es latinoamericano. Bueno, más adelante hablaremos de todo esto. Entonces, les digo, Roma es otro de los puntos importantísimos del arte renacentista italiano. Aquí hay otra imagen de la Capilla Sixtina, los museos del Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, la Capilla Sixtina, tú la ves por fuera y pues X, ¿no? O sea, no tiene nada que digas relevante por fuera, pero si te vas al interior, tienes todo esto que estamos viendo en la imagen. O sea, es verdaderamente impresionante. O sea, es una de las obras magnas del arte mundial. La bóveda, o sea, es todo lo que va a pintar Miguel Ángel. Y esta es el ábside, o sea, la pared del fondo. Y estas son, bueno, son otras áreas que después veremos. Y bueno, finalmente el tercer centro artístico importantísimo del Renacimiento, Venecia. La ciudad de Venecia, que bueno, ustedes sabrán que Venecia está aquí arriba, ¿no? Era la República de Venecia. Y bueno, a ver, ¿qué saben ustedes de Venecia? A ver, díganme. Así como lo más célebre de Venecia, lo que todo mundo sabe de Venecia. Pues que sus calles están llenas de agua, ¿no? O sea, te trasladas como en canoas. Exactamente, ¿no? Las famosas góndolas, que son estas como lanchitas que van en las calles de Venecia, o sea, no hay calles, más bien son canales. Efectivamente, porque Venecia es como una especie de isla sobre el mar, ¿no? Entonces, bueno, así se ve un poco Venecia. Y esta es la Piazza di San Marco, así se llama, ¿sale? Es como, vamos a decirlo otra vez, como el Zócalo, ¿no? Como el centro de Venecia. Ahí está, bueno, aquí se ve un poco mejor, Venecia. Bueno, aquí está la famosa Basílica de San Marcos. Bueno, no se tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Son las tres ciudades o los tres centros artísticos importantes del Renacimiento. ¿Todo bien? Bueno, ahora sí, vamos a ver algunos artistas, ¿sale? Vamos a empezar con los arquitectos. Empezamos con Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Estos son los dos arquitectos famosos del 480. Ya en el 580 vamos a tener a Bramante, Miguel Ángel y otros que también son arquitectos. Pero a ver, Brunelleschi, ¿por qué es importante este señor? Brunelleschi es importantísimo porque él es el que va a hacer la cúpula de la Basílica de Santa María del Fiore, o sea, la Basílica de Florencia, que hace rato se las mostré en imagen. Pues aquí está otra vez la imagen. Y esta cúpula impresionante la diseña Brunelleschi. A ver, les cuento un poco el rollo. Esta catedral de Santa María del Fiore se construyó en la Edad Media. De hecho, ya les había yo dicho que había como una competencia entre las ciudades, ¿no? Italianas. O sea, la República de Florencia siempre competía con Roma y había otra ciudad que era como la archienemiga de Florencia y era la República de Siena. Bueno, si ustedes van a Siena, que está ahí pegadito, a ver, me regreso al mapa, ahí está, a ver, aquí se ve. Miren, aquí está la República de Florencia, ¿sale? De hecho, toda esta región de aquí de Italia se llama la Toscana. La Toscana es esta región de aquí. Bueno, si ustedes van a la Toscana, pues van a Florencia y aquí está la República de Florencia y pegadito, muy cerca, está la República de Siena y la ciudad de Siena. Bueno, la ciudad de Siena y Florencia eran archienemigas en la Edad Media. Todo el tiempo estaban compitiendo una con otra.
a ver cuál era más picuda, mejor ciudad, etcétera, ¿no? Incluso hubo hasta guerras, ¿sale? Entre los sieneses y los florentinos. Hasta guerras hubo, imagínense. Bueno, el punto es que si ustedes van a Siena, tiene una catedral muy bonita, o sea, una de las catedrales más bonitas que puede uno ver en el mundo, ¿sale? La Catedral de Siena es una catedral medieval en estilo gótico. Bueno, los florentinos no quisieron quedarse atrás y entonces quisieron hacer una catedral todavía más picuda, más fregona, más grande, más impresionante que la de Siena y construyen Santa María del Fiore. Pero hay un pequeño detalle. Fue tan grande, tan ambicioso el proyecto que no lo pudieron terminar. Cuando llegó el momento de ponerle la cúpula a la catedral era tan grande que no había un arquitecto que pudiera diseñar un domo, o sea, una cúpula tan grande que pudiera cubrir ese hoyo tan grande que quedó y que no se cayera. Nadie pudo resolver ese enigma y pasaron varios años, varias décadas, y la catedral estuvo incompleta. O sea, estaba así como la ven, pero sin la cúpula. Por varios décadas, incluso no sé si un siglo o algo así. Y obviamente eso era motivo de burla de parte de los sieneses hacia los florentinos. Filippo Brunelleschi va a ser el héroe que va a resolver ese enigma. Él es el que va a terminar poniéndole el domo a la catedral de Florencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues resulta que en ese momento se descubre este libro. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y ese libro qué es? Pues es una obra enorme de 10 volúmenes que se llama De Arquitectura y la escribió un tipo llamado Vitruvio. Entre los años 27 y 23 antes de Cristo es cuando él escribió el compendio este gigante de 10 volúmenes de arquitectura. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué había entre los años 27 y 23 antes de Cristo? ¿Qué había? ¿De qué periodo estamos hablando? El Imperio Romano. O sea, a lo que voy es que Vitruvio era un arquitecto romano. Era un tipo romano que vivió en la época de Roma y escribió un libro enorme de arquitectura. Ahora, ¿eso qué tiene de relevante? Pues que ese libro, esa obra monumental de arquitectura, estaba perdida, estaba oculta. Acuérdense que cuando vinieron las invasiones de los bárbaros, pues todo lo que era el conocimiento de los griegos, de los romanos, todo eso quedó sepultado bajo las cenizas del Imperio Romano. Bueno, pues ¿qué pasa en este momento que se descubre este libro? Y entonces Brunelleschi se pone a estudiar con sumo detalle todo lo que dice este libro, todo lo que tiene que ver con las técnicas que usaban los antiguos griegos y romanos, los órdenes clásicos, ¿se acuerdan? El dórico, el jónico, el corintio, etcétera, el uso del arco de medio punto, cómo lograron hacer la impresionante cúpula del Panteón romano, los templos, el Coliseo, los acueductos, los arcos, de todo eso se habla en este libro. Y gracias a eso, Brunelleschi dice, tengo una idea brillante, voy a aplicar todas esas técnicas olvidadas, se habían olvidado, para resolver el enigma de la cúpula de Santa María del Fiore. Y voilà, le pone la cúpula y entonces ahí es donde Florencia se vuelve una ciudad súper, hiper famosa y orgullosísima de su catedral. Porque ahora sí pueden decir sin ningún reparo que su catedral es mucho más picuda e impresionante y fregona que la de Siena, que ya era mucho decir en ese momento. Entonces ahí es donde ya superan a Siena totalmente. Y por eso Brunelleschi se convierte en un rockstar, o sea, literalmente se vuelve un rockstar en lo que es Florencia, un ídolo. Y les digo, todas las técnicas que él utilizó aquí son las técnicas de los antiguos romanos. Acuérdense que los romanos habían logrado hacer una cúpula impresionante, que es la cúpula del Panteón, que era un templo de los dioses romanos. Bueno, pues con eso Brunelleschi resuelve el enigma. Es que sí es impresionante, o sea, si ustedes ven la foto de la catedral, es gigante el domo, o sea, es una cosa... Y de hecho, si tú vas a Florencia, desde cualquier punto de Florencia volteas y ves el domo de Brunelleschi, ¿no? El domo de la catedral, desde cualquier punto, y de hecho hasta te puedes subir. Pagas tu boleto para entrar a la catedral y eso te incluye subir al domo de Brunelleschi, ¿no? Y desde ahí obviamente ves todo
lo que es Florencia y más allá, de hecho. Eso es importante, pero Brunelleschi no paró ahí, todavía hizo algo más radical y revolucionario. Él es el que descubre algo que se llama la perspectiva. ¿Y qué rayos es la perspectiva? Estas técnicas de la perspectiva se van a utilizar obviamente en la arquitectura, porque él era arquitecto, pero después hay otro arquitecto que es León Battista Alberti. León Battista Alberti toma este descubrimiento de la perspectiva y escribe un libro que se llama así, de la pintura, y en ese libro explica cómo llevar esta técnica a la pintura. Y eso va a ser sumamente revolucionario. Pero a ver, les pongo un ejemplo. Esto es una pintura en la cual ya se aplican las técnicas de la perspectiva. A ver, ¿qué es la perspectiva? Cuando tú tienes una pintura solamente tiene dos dimensiones, o sea, es bidimensional. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente plana. Tú puedes pintar sobre tabla o sobre lienzo. Ahora, una tabla o un lienzo, pues es algo totalmente plano. O también puedes pintar sobre muro, pero el muro, lo mismo, es totalmente plano. O sea, es una superficie plana de solo dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Alto y largo. Falta la tercera dimensión. ¿Cuál es la tercera dimensión? ¿Quién me dice? La profundidad. Exactamente, la profundidad. En una pintura no tenemos tercera dimensión, porque ya dijimos que siempre pintas sobre una superficie plana, ya sea una tabla, un lienzo o un muro. Entonces, ¿cómo le haces para crear la ilusión, la ficción de que sí hay tercera dimensión? Como en este cuadro. O sea, si ustedes observan esta pintura, es impresionante cómo este artista, Piero della Francesca, logra crear la ilusión de profundidad. O sea, tú ves el cuadro y verdaderamente sientes que te puedes meter en él. Sientes que hay como varios metros, incluso kilómetros, hacia adentro del cuadro, pero todo eso es una ilusión, eso no es real, eso en realidad es totalmente plano, bidimensional. ¿Cómo logras esto? Pues aplicando las leyes de la perspectiva, que es lo que descubrió Brunelleschi. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, Brunelleschi dibuja un edificio, acuérdense que él era arquitecto, ¿no? Entonces, dibuja un edificio, pero empleando las técnicas de la perspectiva, logra crear la forma tridimensional del edificio. Y si esto después lo llevas a la pintura, que es lo que hizo León Battista Alberti, otro arquitecto, al final te van a quedar obras como esta, donde los edificios ya lucen tridimensionales, aunque repito, esto es una ilusión óptica. Esto no es real, pero es impresionante cómo logras hacer esto. ¿Sale? O sea, vean estos edificios. Para entenderlo así en toda su profundidad, habría que leer el libro este de Alberti, ¿no? De la pintura se llama. Pero yo se los puedo explicar, digamos, de una manera así muy burda, muy general. A ver, cuando yo tengo un plano bidimensional, como aquí se ve, ¿qué es lo que hago? Primero que nada, trazo una línea de horizonte. Esta línea de horizonte puede estar en cualquier altura del cuadro, ¿no? En este caso lo pusieron como muy arriba, como hasta acá arriba, pero podría estar mucho más abajo, en cualquier parte. Una vez que tengo mi línea de horizonte, aquí dice horizon line, voy a poner un punto de fuga, que en este caso lo pusieron aquí en el mero centro. Y a partir de ahí trazo líneas de perspectiva, ¿sale? Y esto ya me genera la ilusión de algo que se mete, de algo que va hacia adentro, como se ve justamente en este cuadro. ¿Qué es lo que hizo aquí este artista, Piero della Francesca? Pues trazó una línea de horizonte que estaría pues, por aquí más o menos. En este caso está como muy abajo la línea de horizonte, ¿se dan cuenta? Estaría por aquí más o menos. Y el punto de fuga estaría por aquí. Y a partir de ahí traza líneas. Y entonces, una vez que ya tiene dibujado todo este plano, comienza a pintar siguiendo estas líneas. Y entonces, al final, el resultado es que te queda una imagen que tiene un fuerte sentido de profundidad. A ver, estos son cuadros de Pietro Perugino.
pintor italiano del 480 que va a ser maestro de Rafael. Vean este cuadro, es impresionante. Se llama Los Desposorios de la Virgen. Bueno, ¿qué tipo de tema es? Tema religioso, ¿no? Es el momento en el que la Virgen María se casa con San José. Entonces aquí hay un sacerdote que los está casando. Aquí está la Virgen, aquí está San José. Pero lo más impresionante es el uso de la perspectiva que hace Perugino. O sea, vean este cuadro, se ve muy realista porque literalmente sientes que te puedes meter dentro del cuadro. El primer plano, el que estaría más cerca de nosotros, sería donde está la Virgen, el sacerdote y San José, y se están casando y están los invitados y todo eso, ¿no? Aquí. Pero hay un segundo plano de profundidad donde estarían estos otros personajes que se ven aquí atrás. Y un tercer plano de profundidad que es donde estaría este edificio. Y además vean el edificio, pues sí se ve tridimensional. Y todavía incluso podríamos hablar de un cuarto plano de profundidad que sería todo el paisaje que se ve ya a lo lejos, montañas, árboles, impresionante. Es que a lo mejor a nosotros en este momento esto no nos parece como muy impresionante, como algo revolucionario, porque nosotros ya tenemos el cine, tenemos la fotografía, tenemos el arte digital. Por eso es que a lo mejor estas cosas pues ya como que no nos impresionan. Pero vayámonos a una época en la que no existía la fotografía, ni la televisión, ni el cine, ni el arte digital, nada de eso existía. Lo único que había eran esas imágenes de la Edad Media que vimos anteriormente. De pronto tienes esto, es impresionante, o sea, esto verdaderamente constituyó una revolución. Y vean, aquí se ve mejor en este trazado de líneas que hago. Aquí lo que hizo este artista perugino es trazar una línea de horizonte justo en la mitad del cuadro. Bueno, este sería el punto de fuga aquí. A partir de este punto de fuga empezó a trazar líneas diagonales, líneas de perspectiva y basado en ese plano hizo todo el diseño de las figuras y eso te crea la ilusión de profundidad. Bueno, no sé si queda claro más o menos en qué consiste la técnica de la perspectiva. A ver, veamos otro cuadro del mismo artista que es Pietro Perugino. Esta se llama Entrega de las llaves a San Pedro. Bueno, ¿qué tipo de tema tenemos aquí? ¿Son las llaves del cielo? Exactamente, las llaves del cielo, ¿no? Es Cristo entregándole las llaves del cielo, del paraíso, a San Pedro. Exactamente. Entonces es un tema religioso, es correcto, ¿no? Tema religioso. Pero lo más impresionante de este cuadro es el uso impresionante de la perspectiva. Esto es totalmente revolucionario, o sea, nada que ver con las imágenes de la Edad Media que les puse anteriormente. Todo es totalmente novedoso, impresionante. Tenemos el paisaje, que aquí es increíble, y el uso de la perspectiva. Les digo, aquí básicamente hay como 4 planos de profundidad. En el primer plano, aquí se ve, estaría los personajes que están hasta el frente, que es Cristo, obviamente, entregándole las llaves a Pedro, aquí se ve, los apóstoles, etcétera. Pero hay un segundo plano donde pues hay más personas, pero las dibuja más chiquitas y eso obviamente da la ilusión de que hay una profundidad. Luego en un tercer plano estarían ya los monumentos que se aprecian aquí al fondo y en un cuarto plano, ya así el más profundo, estaría todo el paisaje detrás de las montañas, los árboles, el horizonte ya tal cual, el cielo, ¿no? Es impresionante, ¿por qué? Porque todo esto es plano, es totalmente bidimensional. Está pintado sobre un muro y el muro es totalmente plano, pero este señor logró crear la ilusión de profundidad. O sea, tú ves el cuadro y verdaderamente sientes que te puedes meter. Es más, te dan ganas de salir corriendo hasta allá, hasta el monumento que se ve al fondo o incluso más allá, hasta las montañas que se ven hasta atrás, ¿no? Bueno, otra cosa que es también muy interesante es vean los personajes. ¿Qué dirían ustedes de los personajes que aparecen aquí?
Sí, exactamente, son mucho más realistas, nada que ver con esas imágenes que les puse también de la Edad Media. O sea, aquí sí parecen personas de carne y hueso, ¿no? O sea, sí parecen seres humanos de a de veras, no tipo caricaturas o con las proporciones anatómicas totalmente desfasadas, ¿no? Como lo vimos en las imágenes medievales. Y otra cosa, vean los personajes, son bellísimos, bien parecidos, no muy bellos de sus rostros, de sus facciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les gustaba mucho a los griegos en el arte clásico era la belleza ideal, la perfección anatómica. Y esos valores los retoman los artistas del Renacimiento, por supuesto. Por eso es que todo vuelve a ser muy bello, ¿no? Y bueno, hay otra cosa también que podemos decir de esta imagen. Vamos a tener aquí lo que se llama la simetría. ¿Por qué? Porque si yo trazara una línea aquí en el mero centro del cuadro, que incluso esa línea partiría el cuadro a la mitad y bajaría aquí justo por donde está la llave, me quedaría un cuadro perfectamente equilibrado. Sería exactamente igual de un lado que del otro. Orden, proporción, equilibrio, simetría, belleza ideal, perfección anatómica, todos estos valores del arte clásico los van a aplicar aquí. El uso de la perspectiva, el paisaje, luz plena. Las pinturas del Renacimiento tienen mucha luz. Se ve todo muy luminoso. Y les digo, hay una simetría aquí porque si tú trazas una línea en el mero centro, te queda lo mismo de un lado que del otro. Por ejemplo, hay un monumento como un arco del triunfo aquí y otro del otro lado, lo cual crea un efecto como de espejo. El edificio del centro también es totalmente simétrico. O sea, hay todo un equilibrio, un orden. Y además, a ver, ¿cómo se llama el cuadro? Dijimos. Exactamente, la entrega de las llaves del cielo a San Pedro, ¿no? Bueno, obviamente, si así se llama el cuadro, pues, ¿qué va a ser lo más importante del cuadro, de la escena? Pues eso. ¿Y qué hace Perugino? Nos pone eso en el mero centro, en el lugar más privilegiado de la composición del cuadro, ahí es donde nos pone eso. Eso se llama orden. Este cuadro, les cuento un poco la historia de esta pintura, es una pintura al fresco. A ver, todas las obras de arte que yo les ponga van a ir acompañadas de una ficha técnica, así se llama, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, ahí viene el título del cuadro, el artista, los años más o menos en los que creó la obra, la técnica es un fresco y las medidas. Es grande, muy grande el cuadro, como pueden ver. Tiene 340 centímetros por 550 centímetros de largo. A ver, 340 centímetros equivale a casi 3 metros y medio de alto y casi 6 metros, prácticamente 5 metros con 50 de largo. O sea, imagínense, es un cuadro gigante y es un fresco. ¿Qué significa eso? Pues que está pintado sobre un muro y está en la Capilla Sixtina en Roma. ¿Sale? De hecho, es uno de los cuadros que aparecen ahí a los lados que les mostré hace rato. A ver, aquí está, la Capilla Sixtina. ¿Se acuerdan de la Capilla Sixtina? Se las mostré. Olvidé mencionarles, se llama Sixtina porque la mandó construir este papa, Sixto IV. Él es el que la construyó, por eso se llama Sixtina. Y el Papa Sixto IV es el que le pidió a Perugino, que es el que estamos viendo, y a otros artistas, les pidió que pintaran estos cuadros de los lados. Aquí en la foto se ven chiquitos. Es este de aquí, vean. Pero ya vimos las medidas, es enorme. Y de esas medidas son otros cuadros que están ahí. Aquí se ve, miren, aquí está lo que pintó Miguel Ángel y aquí está lo que pintó este señor Perugino, el cuadro que estamos viendo aquí, uno de los cuadros laterales. Bueno, la pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿qué significa esa obra? ¿Y por qué el Papa mandó a pintar esta escena de Cristo entregándole las llaves del cielo a Pedro? Y sobre todo esto tiene que ver, por supuesto, con el contexto histórico
que se explicó en el video anterior. ¿Por qué o qué importancia tiene que aparezca Cristo entregándole las llaves del cielo a San Pedro? ¿Como para qué mandar a hacer ese cuadro o esa pintura y que esté en Roma, ¿no? En un lugar muy visible, digámoslo así, en la Capilla Sixtina? O sea, ¿con qué intención se hizo esto? ¿Ustedes qué dirían? En este momento es la Reforma Protestante. Todavía no surge, todavía no estalla Martín Lutero y todo eso, pero ya se está gestando como un sentimiento de poner en duda o de cuestionar la autoridad del Papa. Entonces, lo que hace el Papa es, voy a mandar a hacer una obra donde se reafirme mi autoridad. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero aquí no aparece el Papa. Bueno, el Papa directamente no aparece, pero el Papa, si ustedes se acuerdan, se supone que los papas son los sucesores de San Pedro. De hecho, el primer papa del mundo, de la historia, fue San Pedro, que era el brazo derecho de Cristo. Él fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y todos los demás papas se supone que son los sucesores de San Pedro, en una larga línea sucesoria que vendría desde el siglo I hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahorita, el papa de ahorita, Francisco, el argentino este que les mencioné, se supone que es el sucesor de San Pedro. Entonces, bueno, ok, aquí no está el Papa directamente, pero está San Pedro. Y es Cristo entregándole las llaves del cielo a San Pedro, es decir, Cristo dándole toda la autoridad del cielo, de la salvación, a Pedro. Y de esa manera, el Papa reafirma su autoridad, ¿sale? Frente a todos aquellos que están poniéndola en duda, que la están cuestionando. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa aquí? No soy cualquier pelagatos, soy el sucesor de San Pedro y San Pedro es nada más y nada menos que la persona a la cual Cristo le dio las llaves del cielo, o sea, la salvación. Por lo tanto, no pueden poner en duda mi autoridad y la de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, que es la que yo represento. No solo es una obra religiosa, sino además es propaganda política de parte del Papa, ¿no? O sea, ya en ese momento había muchas personas, muchas voces cuestionando la autoridad del Papa, y entonces el Papa manda hacer obras como esta, en la cual se legitima la figura de Pedro como el mero, el elegido de Cristo, y al legitimar la figura de Pedro, pues queda legitimado la figura del Papa, porque el Papa se supone es el sucesor de San Pedro. Entonces ahí se legitima también la figura del Papa. ¿Sale? Entonces no es casual, hay todo un discurso político aquí. No solo religioso, sino también político. Bueno, les digo, por eso Brunelleschi es sumamente importante, porque él descubre las leyes de la perspectiva y también sumamente importante el otro arquitecto, León Battista Alberti, porque él toma estas leyes de la perspectiva y las aplica en la pintura. Les explica a los pintores cómo llevar esto a la pintura y eso va a dar como resultado unas obras, unas pinturas sumamente realistas, impactantes, con un sentido de profundidad muy impresionante y el tema de la mímesis y el orden, la proporción, el equilibrio, la simetría, la belleza ideal, la perfección anatómica, todo ese rollo. Bueno, lo vamos a seguir viendo la próxima sesión.